Noches. Hoy estamos reunidos con el objetivo de conocer una invitada muy especial. Ella es Gloria Quintero. Ella está ubicada en el municipio de Granada, en el departamento de Antioquia. Gloria, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Ay, muy Bien, contentos gracias. de Yo soy conocerla, Jenny muchas gracias. Alexandra Giraldo. Mis compañeros son. Carlos Alexander Betancourt. María Mercedes Astudillo, Y Ximena Gamarra Sánchez, mucho gusto. mucho Mucho gusto. gusto, Bueno, muchas entonces nuestra gracias. invitada es Gloria, ella es una invitada muy especial y ya vamos a conversar un poquitico con ella para saber de qué se trata. Es una gran líder por la paz y por la reivindicación de los derechos de las víctimas en nuestro municipio, en el municipio de Granada, ubicado en el departamento de Antioquia. Gloria, cuéntenos, ¿quién es Gloria Quintero? Ay, mi amor, yo le cuento quién soy yo en carta. Mi nombre es Gloria, pues yo soy líder comunitaria hace muchos años, fui madre comunitaria durante 17 años. En ese tiempo que fui madre comunitaria también lideré proceso de juntas de padres de los hogares, o sea, representando las madres comunitarias. Renuncié en el 2014 porque me cansé del papel, muchachos. Amaba el trabajo, pero el papel no me gusta. Llenar papel y hay trabajos que tristemente y la estrategia de cero a siempre en ese momento se volvió más, usted es bueno si llena papel, no tanto el trabajo. Entonces me generó muchos malestares y renuncié. Esa renuncia me dio muy duro y de esa renuncia salió un emprendimiento que tengo que es Manjares de Granada, galleta de alfajores que de pronto no venía acá, pero lo tengo. Soy mamá de 5 hijos, tengo 3 nietos y soy líder comunitaria por otro espacio también, como el proceso de memoria Salón del Nunca Más y el trabajo con víctimas. Entonces ha sido un proceso muy importante en el territorio, no solo a nivel local, sino a nivel regional, nacional e internacional. ¿Por qué? Porque fue un trabajo que se hizo desde las comunidades, desde abajo, no de lo institucional hacia nosotros y no de nosotros hacia la institución. Inicialmente nos tocó tocar muchas puertas, pero después las puertas nos tocaba ver abrirlas a nosotros. Ok. Gloria ha hecho parte durante muchos años de ASOVIDA, de la Asociación de Víctimas del municipio de Granada y de los grupos sociales que han promovido, ¿cierto?, toda la reivindicación de los derechos de las víctimas. Gloria, cuéntenos cuál ha sido su principal motivación para pertenecer a esta red y para haber hecho todo el trabajo social y todo el liderazgo que ha venido haciendo en nuestro municipio. Bueno, primero les voy a contar por qué llegué a Sovide y cómo llegué, que es muy importante y saber qué es Asovide. Entonces, primero que todo, me tocó vivir el conflicto acá en Granada. Tristemente tengo un hermano desaparecido en octubre, va a ser 22 años. Y desde la desaparición en el 2006, 2007, comenzando, una compañera de acá del municipio que era líder, yo no hacía parte de procesos de víctimas en nada, o sea, yo tenía mi hecho victimizante, pero no estaba involucrada con el tema en nada. Nosotros creíamos dónde estaba mi hermano enterrado y ella acompañaba esos procesos. En ese momento que ella acompañó, me dijo, venga, nosotros hacemos unas reuniones, acompáñenos. No había nacido la organización todavía. Comencé a asistir a las reuniones y el 30 de agosto del 2007 fue legalmente constituida su vida y se eligió junta. En ese momento quedé en la junta y desde ahí me motivó el proceso. Ella me dijo, si no le gusta hacer, pues no vuelve. Sinceramente a mí me motivó demasiado. ¿Por qué? Porque no conocía nada en el tema, no conocía ni siquiera que otras personas tenían un desaparecido, porque por ejemplo es un hecho victimizante que en ese tiempo era silencioso, o sea, las personas que les desaparecían su ser querido nunca hablaban, nunca habían dicho o de pronto habían hecho la denuncia, pero muy silenciosa sin que la comunidad se diera cuenta. Entonces, eso me impulsó a ser parte y a continuar. ¿Por qué? Porque uno inicialmente creía que el dolor más grande era el de uno, o sea, yo creía que yo tenía el dolor más grande y no quería salir de ahí, estaba como metida en una caparazón donde uno somatizaba el dolor en uno y solamente en uno y en la familia. Entonces ya comienza uno a conocer las historias de otro, el que el otro dice, venga, a mí me pasó esto, me desplacé, tengo a mi esposo asesinado. Bueno, no decía Dios, ¿yo qué estoy haciendo?
¿yo por qué me he quejado tanto? Entonces comienza uno no a preocuparse por el dolor de uno, sino a ver yo cómo hago con el otro, cómo puedo ayudar, cómo puedo escuchar. Y comienza ese compartir las historias y comenzamos a sacar el dolor, porque esa es la realidad del hablar, el poder compartir ese dolor se hace más llevadero y eso fue lo que inició en Asovida. Los dolores eran más llevaderos porque se compartían. Otra cosa importante es que hacíamos eco. Yo solita no hago eco, pero si juntamos nuestras voces, hacemos eco. Eso comenzamos a hacer eco a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, donde Granada se visibilizó a través de estos procesos. Y Asovida nace inicialmente con un fin que restablecimiento de derechos, conocer derechos, porque no conocíamos. Entonces, lo primero que comienza es, venga, ¿qué queremos saber? Entonces, con cada hecho victimizante traíamos personas que orientaran. Usted a qué tiene derecho, cómo puede acceder a ello, las rutas para seguir. Entonces, eso fue muy importante inicialmente. Y luego entra el proceso de memoria. Vamos a hacer memoria, pero ¿por qué nace esa idea? Esta idea de hacer memoria surgió a nivel regional, Oriente Antioqueño. El Oriente Antioqueño se unió mucho en ese tiempo del conflicto. Entonces, organizaciones, ONGs, llegan al territorio a hacer proceso, a acompañar y hay que hacer memoria en el territorio. Entonces, cuando habían personas e instituciones que participaban de esos encuentros a nivel regional, el personero, recuerdo, John Jairo Ramírez se llama, el, en el 2005 hubo una marcha acá, una marcha que se llamó Marcha por la Vida. Y muchas personas sacaban la fotico del ser querido. No tengo conocimiento si él las imprimió, cada familia. Lo que es él, cuando terminó la marcha, él recogió las fotos. Y las fotos las dejó en personería. Y comenzó a motivar a que otros llevaran fotos de sus seres queridos desaparecidos o asesinados. Y cuando nacía su vida, él viene y dice, venga, hay una foto, ¿qué queremos hacer? Ah, un murito. Nosotros soñábamos un muro así, donde tuviéramos estas personas, las imágenes de ellos, los rostros, para hacerles homenaje, para nunca olvidarlos, pero no dimensionábamos más allá que era la memoria, solo el muro. Comenzó ese proceso de construcción del salón, la gente motivada, se comenzó a hacer primero proyectos. Había que hacer proyectos, a ver dónde se tocaban puertas, se tocó puertas en lo local, no hubo esa oportunidad de apoyo, lo que decían, no, la gente no, hubo hasta expresiones como la gente no necesita un hueco lleno de fotos. La gente necesita comida, necesita mercados. Y de pronto sí, porque no entendíamos el valor de la memoria, las instituciones estaban enfocadas también en la necesidad latente que había en ese momento. O sea, uno comprende muchas cosas que de pronto en ese entonces no las entendía. Y decía, pues, tan poco colaboradores, no les interesamos nosotros, pero mentiras que sí, sino que uno tiene que ser consciente también de las situaciones y es un municipio que es de categoría 6, entonces no es tanto el recurso que llegue y que aquí digan, bueno, venga, hagamos y hagamos. De pronto, a veces voluntades y falta, hay que reconocer, pero en ese momento, pues uno es consciente de la situación. Entonces comenzó el proceso, nosotros pasamos un proyecto al PNUD donde aprobó 78 millones y buscando lugar con la administración. ¿Cómo logramos obtener el lugar? El espacio físico en el 2007, 8 estaban los candidatos a la alcaldía y los invitamos a una asamblea a todos los que habían. Se hizo un documento sencillo donde se pedía que nos dieran un muro, casi que un muro, un lugar donde colocar esas fotos. Ustedes saben que en ese proceso de campaña política, la mayoría a todos le dicen que sí, sin dimensionar si son capaces, si pueden, si tienen el lugar. A nosotros nos dijeron sí y firmaron el documento todos. Cuando quedó el señor de alcalde, fuimos 3 personas donde él y le dijimos, señor alcalde, venimos pues a que nos diga cuál es el lugar que nos va a dar. No tengo nada para ustedes. Ah, bueno, señor alcalde, dígale a la gente es que usted no se comprometió con nosotros. En ese entonces hay que hablar de 2007, ahora es muy diferente la organización, ahora es muy diferente todo. En el 2007 asistían 250, 300 personas a la organización. Los candidatos estuvieron en una reunión con esa cantidad de personas. Entonces, ¿qué le dijimos? Venga, señor alcalde, en este momento estamos en asamblea, vaya, dígale a la gente. ¿Qué dijo? No tengo tiempo. Ah, listo, señor alcalde. Nosotros le traemos la gente acá.
Se asustó porque sabía que sí se las llevábamos. Que dijo, no, venga, yo voy. Él llegó, nosotros ni nos acordamos, hay una chica que en ese momento era del CINEP, que el CINEP llegó a acompañar procesos acá en el Oriente y nos acompañó en el proceso del salón y organizativo. Y ella, nada más como en el 2018 que nos reunimos, ella decía, ¿ustedes se acuerdan cuando el alcalde dijo no tengo nada y una señora muy mayor lo cogía a sombrillazos? No tiene nada, ¿se acuerda cuando vino aquí muy sonriente, prometiéndonos de todo? Y todos dijimos, nosotros votamos por ustedes y lo elegimos a usted, y ahora que ya tiene el poder nos dice que no. Entonces toda la gente comenzó, señor alcalde, le tocó darnos un lugar. Entonces él ya asustado dijo, denme unos días, a ver dónde los ubico, porque no es fácil ellos comprometerse con cosas que no tienen. Entonces fue un proceso difícil de que nos dieran el lugar, pero logramos tener el lugar. Luego, ¿cómo se hace el trabajo del salón? El trabajo del salón comenzamos a hacer foros donde cada uno dábamos opinión, cómo queríamos el lugar, dónde queríamos las fotos. Entonces, por ejemplo, se proponía, yo creo que ustedes tienen imágenes del salón, ¿cierto? Nosotros, o sea, se proponían las fotos, por ejemplo, a los lados. Aunque ya el salón no está así, totalmente diferente, pero como nació el salón, era con las fotos al frente porque la gente dijo, las queremos allá. Pero ustedes saben cuál era el sentido y lo viví muchas veces estando en el salón, que yo amaba ese proceso demasiado. Uno estaba un fin de semana, un domingo en el salón. Aquí en el templo de acá, yo vivo aquí al lado del templo, hay Eucaristía de 10. Uno veía las mamás, hasta los mismos papás pasar voladitos para misa, cogidos de la tarde, no alcanzaban a entrar al salón, pero uno veía el piquito a la foto y la bendición, y seguía. Ese es el sentido del muro allá. Otra cosa que pasaba mucho era que las personas a veces, imagínense, entraban, a mí me pasó varias veces con mamás, por ejemplo, que llegaban y se paraban en la puerta y no veían al ser querido y se iban entrando, yo sí, hasta el muro y no lo encontraban, o sea, en serio, ¿por qué no está mi hijo ya aquí? Uno no, él sí está, mírelo aquí, ay, yo por qué no lo veía. Y ella, y volvía y se devolvía, pero hacia atrás, mirando el muro. Y se cuestionaba, yo por qué no lo veía si está en el mismo lugar. O sea, son cosas que uno a veces no se explica, pero me pasó con muchas personas. O, por ejemplo, Jenny conocía a Jason, a Mazamorro, el de la emisora. Una vez estábamos en una reunión en el salón, en una parte de adentro. Y él se fue para el muro, cuando después me llama y me dice, Gloria, venga, ¿por qué no está mi hermano aquí? Y yo como que no está. En la misma parte que siempre he estado. Vea, le mostré la foto y él me decía, pero sí estuve observando al del lado un rato. Esos son misterios que uno no entiende del proceso, pero pasó y ha pasado mucho. Y están en el mismo lugar y no los encuentran. Y uno a veces, pues yo por ejemplo, el muro lo tenía muy ya casi que grabado en mi cabeza. Le preguntaban a uno por una foto así, yo, este está aquí. Entonces, a veces hasta uno se perdía de encontrar la foto. Son muchos rostros y todos como que se encontraban. Entonces, esos son procesos de qué. Y yo siento que ese es el sentido de pertenencia, que esas personas que pusieron la foto allá o que colocamos y permitimos que nuestro ser querido haga parte de ese muro, lo tenemos consciente en nuestra vida y en nuestro ser, de que él debe estar allá y permanecer ahí. Entonces, esa familia cuando no está, se preocupa. Eh, el salón, como les digo, se construyó en varios foros, donde todos decíamos, pero había asesoría. ¿Asesoría de quién? Una artista plástica que ella hizo su trabajo de grado. Ella es de Bogotá, Lorena Luengas. Ella hizo su trabajo de grado en el proceso de memoria. Y Lady Diana, que ya les hablé de ella es de la Unión, pero en ese momento trabajaba con el CINER. Ellas dos nos asesoraron, nos acompañaron varios años. Cuando ya ellas iban a ir, que fue como en el 2011, se fue Lady. Lorena sí se fue ahí mismo, ella sí hizo su trabajo y acompañaba, pero no acá presencial. Lady sí. Y yo recuerdo cuando Lady se iba a ir, que nosotros dijimos, Lady, esto se cierra. Pues nosotros no, ¿qué vamos a hacer nosotras sola? Iba, yo perdí el tiempo, entonces uno gracias también a ellas es que logró tener el liderazgo y los aprendizajes, porque uno no se sentía capaz. A veces uno siente la seguridad en la persona que está al lado, pero mentiras que teníamos esas habilidades y esas capacidades ya instaladas
desde ellas, pero también del ser que uno es y que los liderazgos se llevan dentro de uno. Eso no es algo que alguien se lo instala a usted. O sea, sinceramente, yo siento que lo que yo soy lo llevo desde mi ser y desde mi sangre, o sea, porque yo lo vivo, lo amo, entonces pienso que eso es, y eso ha sido los procesos. Gloria, durante años se han hecho eventos y se han hecho muchísimas actividades. En específico, ¿qué acciones? Pues ya nos has contado muchísimas, pero ¿qué acciones se han emprendido a través de Asovida? Así como un resumencito breve. Bueno, Díaz Oida, la primera acción que se hizo fue un abriendo trochas a San Matías, una vereda acá arriba, eso fue en el 2008, fue en mayo del 2008, donde se hizo un abriendo trochas en homenaje a los desaparecidos. Entonces se hizo una especie de vía crucis. Uno, porque vía crucis. Aquí somos muy católicos, entonces era una forma de convocar. Y otro, porque las personas que se llevaban por acá para arriba del pueblo, que era un camino de muerte, porque era camino de muerte. Los paramilitares estaban acá sentados, pero tenían sus bases en Santuario y en la parte superior del municipio. Entonces, ese era un camino donde muchos se los llevaron y no volvimos a saber de ellos. Entonces, hizo este recorrido con, en las estaciones con piedras con los nombres de algunos desaparecidos. Entonces, uno como familia, ¿qué hacía? Buscar esa piedrita. Esa piedrita en ese momento era ese ser querido. ¿Por qué digo ese ser querido? Porque uno no tiene, por ejemplo, en el tema de desaparecidos, nunca tuvo un cuerpo, nunca se ha cerrado ese ciclo. Entonces, los actos simbólicos representan demasiado para la elaboración de duelo y a nosotros nos han representado mucho, a mí personalmente, y sé que a muchas personas. Y lo digo que era ese ser querido, nada más a una señora, habían piedritas más grandes. Alguien le dijo, venga, yo le ayudo a llevar la piedrita. No, este es mi, yo lo quiero llevar. Ese era el significado tan valioso que en ese momento cada persona le daba esa piedra. Se llevó hasta el lugar donde habían exhumado los cuerpos y luego pues allá se hizo actividad simbólica, Eucaristía y trajimos las piedras y tenemos un mural que es en el Parque de la Vida, así se llama el parque. Ese acabó una toma guerrillera el 6 de diciembre, 6 y 7, y cuando la toma, después cuando hacen la reconstrucción, esa parte eran viviendas, pero la dejan como parque. Entonces ese es un espacio donde nosotros hemos hecho muchas actividades. Otra de ellas es la Jornada de la Luz. Esta nació en el 2004 como un acto de resistencia a nivel de Oriente. Pero cuando hacemos esta marcha de las piedritas hasta arriba, colocamos las piedras, retomamos esta marcha y comenzamos a hacerla todos los primeros viernes de cada mes. Entonces, después de Eucaristía de 6:30, salíamos con las velitas, carteles, lo que las personas que quisieran acompañar. Había veces, o sea, siempre teníamos personas muy fieles. Eso sí, habían señoras que siempre estaban ahí acompañando y también porque tenían sus seres queridos desaparecidos y asesinados y se sentían identificadas con lo que se hacía. Íbamos hasta el parque, allá se hacía actividad cultural, siempre. Había también el riesgo de la lluvia, que a veces cuando había lluvia tocaba dejar hasta la Eucaristía ya, irnos para la casa, pero siempre estaba organizada. Otra actividad que se hizo fue, por ejemplo, en el 2011 con el tema de desaparecidos también a nivel de Oriente. Se hizo una marcha aquí, o sea, de todo un día, un proceso de todo un día de compartir los familiares de desaparecidos. Hay dos hechos que fue ese y el de las piedritas que a mí me ayudaron mucho y sé que a muchas personas, porque ese día, por ejemplo, se trajeron dos pendones, uno se hizo grande, que hay víctimas de acá, otro de otro municipio, donde hay imágenes de muchos desaparecidos. Y otra cosa importante es que teníamos un globo. Nosotros estuvimos acá en el atrio todos con el globo y el globo tenía el nombre. Se hizo Eucaristía nosotros con los globos. Cuando salimos de la Eucaristía fue un acto de soltar, de dejar ir. O sea, a mí no se me olvida que yo veía el globo hasta cuando ya no lo alcanzaba a ver y yo como soltándome de mi hermano, o sea, porque ha sido muy difícil, o sea, el tema de desaparecidos es muy difícil para la familia, o sea, por lo general, la mayoría de familias, por lo que las mamás, o sea, yo siento mucho dolor por las mamás que siempre esperan a su hijo, que siempre esperan que venga a comer, que llegue, anhelan ese reencuentro que la mayoría nunca lo va a tener, porque ni siquiera con los restos, que es lo más triste.
porque esas verdades son muy difíciles. Se han hecho constantemente marchas en rechazo, por ejemplo, a hechos violentos. En el 2011 hubo amenazas acá de limpieza social y nosotros hicimos una Copa por la Paz, así se llamó, con todos estos jóvenes que tenían las situaciones de drogadicción, problemas de los que estaban en lista. Tristemente, esa mal llamada limpieza social. ¿Qué hicimos? Una semana de teatro, de juegos de baloncesto, micro, apoyados por el PNUD. Y al final era premiaciones, era un compartir con ellos y es demostrarle a las comunidades que estos jóvenes, si los acompañamos y los apoyamos, transformamos sus vidas, pero simplemente estigmatizamos y señalamos. Esa fue otra actividad que se hizo pues desde la organización en el 2017 y hubieron muchas más pues así que siempre se hacían usual, como las jornadas de la luz y otras. Pero en el 2017 hubo un evento ya muy grande acá, apostándole al acuerdo de paz y a la reconciliación, fue que nos encontramos, no desde Asovida se pidió, ellos pidieron venir, las FARC pidió venir a ofrecer perdón al municipio, 23 de septiembre del 2017. Inicialmente hubo una preparación para esto, hubo un foro donde vino el padre Francisco, vinieron varias personalidades a nivel nacional que le estaban apostando al proceso de paz. Fue muy poca la gente que asistió a este foro, pero hubo la oportunidad de preparación. Sabemos que acá en Granada hay la resistencia también a esto, porque uno no puede hablar desde uno como pueblo. O sea, yo no hablo como pueblo y es que si yo estoy de acuerdo con la paz, otros no, eso se respeta. Si yo perdoné, otros no, eso se respeta. Cada uno vivió y asimile y procesa las cosas que vivió individualmente, pero colectivamente se invitó al pueblo a un evento donde se hizo Eucaristía. Una Eucaristía, ¿por qué Eucaristía? Evitando que hubieran agresiones, evitando que pasaran cosas, porque sabíamos que habían personas con mucha rabia, porque esa es la realidad. Es que no es fácil y de pronto para estas cosas hace mucha falta de años de preparación, porque no estábamos preparados muchos como comunidad a recibir actores que hicieron parte de la guerra, que nos dañaron a nosotros, que nos arrancaron familia y que llegaran al territorio a hacer un acto de perdón. Pero si nosotros queremos construir paz, debe ser así. O sea, tener apertura, sabíamos que todos no. Fue un acto doloroso para muchos, hubo mucho dolor en esa Eucaristía, hubo mensajes agresivos contra ellos, en carteles, no diciendo pues en palabra, pero en carteles de que hablan, cuál perdón, cosas como esas, pues es no estar de acuerdo. Pero les cuento que a mí, yo estuve muy cerca de varios de ellos. El vocero de las FARC fue Pastor Álape, él no estuvo acá, pero como me decía alguien, es que no tiene que estar el que estuvo. Es que yo como parte de un grupo soy responsable de lo que pasó en el territorio. Entonces yo puedo pedir perdón por otros que estuvieron. Entonces, pero muchas personas no entienden eso. Muchas personas que querían ver a los que estuvieron de pronto para sentir más enojo, pudo ser, para decir, sí, porque es complejo. Ese acto. Entonces a mí me decían, venga, usted que estuvo de cerquita de ellos, ¿usted cree que vinieron a pedir perdón de corazón? Y yo, venga, yo corazones no leo. Pues no, pero el hecho de venir y pararse enfrente a un pueblo a decir perdón por lo imperdonable, porque eso fue lo que dijo Pastor Álape, pido perdón a lo imperdonable. Y fue muy bonito porque también hubo personas que antes de él hacer el acto de perdón y dirigirse a los granadinos, le dieron el perdón. Por ejemplo, el profe Wilson Giovanni, que él murió su hermanito en la toma guerrillera del 6 de diciembre, él les dijo, les doy el perdón. Hermano de Jorge Alberto Gómez Gómez, el profe Hernán, él les dijo, desde el mismo momento que ustedes asesinaron a Alberto, yo les perdoné. Otra señora que tiene tres víctimas, papá, dos hermanos, cuatro, papá, dos hermanos y el esposo. No sé si todos por ellos, pero alguno fue por ellos y ella les dio el perdón. Entonces, mostrarle a una comunidad que sí se puede perdonar y que lo que yo siempre he dicho, el perdón no es algo obligatorio y no se puede imponer. El perdón es una decisión, más que una decisión, es una gracia que Dios le da a uno, porque no es fácil.
O sea, no es fácil yo decir perdono a los que torturaron, asesinaron y desaparecieron a mi hermano, pero los perdoné. Entonces, eso para mí lo hice por mí también, porque cuando uno odia se toma el veneno es uno no se los da a ellos, uno se envenena todos los días con él y no se da cuenta que se está matando lentamente. Entonces, primero yo perdono por mí, pero también por ellos, porque yo pensaba cuando los odiaba tanto, porque yo odiaba. Y otra cosa, uno odia y no sabe ni a quién, porque esa es la realidad. Ah, yo odiaba a los paramilitares aquí. Entonces yo decía, ese odio que yo sentía, de alguna manera les envenenaba más el corazón a hacer mal. Si yo perdono y yo diario le digo a Dios que les transforme ese corazón, yo sé que es posible que desde el perdón mío ellos cambien. Todo esto donde lo aprendí, en estos procesos, en conocer la historia de otro, en vivir el dolor de pueblo, porque eso es vivir el dolor de pueblo y las situaciones, por ejemplo, de los niños, que esa es otra situación que aquí, ¿cuántos niños vivieron la guerra y quién los acompañó? Nadie. Crecieron, muchos de esos chicos son los que ahora les dicen marihuaneros, están en listas para limpieza social y nosotros como sociedad no analizamos qué pasó con ellos, por qué están ahí, qué situaciones vivieron y quién los acompañó. Entonces, es muy, muy difícil.